¿Cuál es su nombre y su profesión? Mi nombre es José Guede Guede. Mi profesión en la vida han sido un montón. Ahora mismo me dedico de lleno a la tierra, pero anteriormente me dedicaba a la hostelería. Cuando me jubilé, pues me dediqué a lo que siempre me gustó, a la tierra, y en ello estoy. Ahora tengo la oportunidad de poder hacer lo que cuando era joven no podía porque tenía otro tipo de trabajo, y ahora pues lo estoy haciendo a mis anchas, a placer. ¿En qué año y dónde nació? Nací el año 1955, el día 10 de mayo, en Maspalomas. Conoce la zona Maspalomas en el sur, porque mis padres hacían transhumancia. En la época de comida para los animales aquí en el campo, se dedicaban a los animales. Cuando no había comida para los animales, hacían transhumancia, se iban al sur a la campaña de tomate. Vale. ¿Y cuándo se queda de lleno en Ingenio? ¿Con cuántos años ya empieza a habitar Ingenio seguidamente? Nunca lo dejamos de visitar, como mínimo cada 6 meses estábamos en Ingenio. O sea, teníamos el año compartido. La época de cultivo en el sur y la época de recoger las cosas del campo en el campo. O sea que teníamos la vida compartida. Vale, vale. ¿Podría describirnos cómo fue su infancia, qué jugaba, con qué se relacionaba? Ya esta niña me metió el dedo en el ojo. Mija, en mi época no había infancia, mija, porque los niños todos eran útiles, porque el que no valía para trabajar, valía para cuidar los animales en el campo, o ayudar a pasar alguna tarea en el campo, o tenía que cuidar a los hermanos más pequeñitos, o hacer, ayudar a la madre en los labores de la casa. Es lo que te puedo decir. Mi infancia, en aquella época, en los campos, los niños, todos tenían tareas que hacer. No fue una infancia como los niños de hoy, que tenían mucho tiempo libre para jugar, para hacer lo que querían, tenían muchos entretenimientos. Nosotros no teníamos nada, y además si queríamos algún juguete, nos lo teníamos que fabricar nosotros mismos, con alguna cosita. Por ejemplo, ¿se acuerda qué juguetes hacía usted? Bueno, yo era un artista haciendo cochitos con las pincas de las tuneras y la goma y le hacía la goma con la suela de las alpargatas. Yo era un monstruo. Hacíamos las pelotas de trapo, la paquita la hacíamos con los carozos de maíz o mazorca de la piña, hacíamos la paquita, hacíamos un montón de cositas. En aquella época eran verdaderas artesanías, porque los niños se ingeniaban muchas cosas, de cualquier cosa hacían un entretenimiento para jugar, y ahí con cualquier cosa hacíamos nosotros un entretenimiento para jugar. Muy bien, muy bien. ¿Sabe usted o recuerda usted leyendas, relatos o cuentos que haya escuchado en su infancia, cuentos de brujas o leyendas populares que ahora se le vengan a su memoria y que pueda compartirnos? Bueno, yo puedo, la gente de antes hacían cuentos para entretener, para invertir el tiempo perdido, y hacían un cuento de que si de un animalito, de cuando fueron a la guerra, de cuando fueron a un baile, de cuando fueron a cosas de esas. Por ejemplo, mi padre me contaba que antes, antiguamente, cuando se hacían las cuevas, por ejemplo, una cueva como esta, cuando se terminaba, antes de venir a vivir, normalmente lo hacían la gente joven, el nido de amor, el hogar. Era una forma de construir muy típica en aquella época, ¿no? Y entonces cuando se hacía las cuevas y se le llevaba al piso, se hacía un baile. La pareja invitaba a un baile para inaugurar la cueva. Y siempre ponían a un mandador para mandar a bailar a las parejas, porque las cuevas, como eran pequeñas, a lo mejor había cuevas que podían bailar 2 parejas, 3 parejas, 4, y entonces cuando bailaban a aquellas parejas, en la siguiente ronda o en la siguiente canción, esas parejas se arrimaban y salían otras nuevas. Y siempre había algunas parejas que eran un poco complicadas, que si la
canción que le tocó bailar no le gustó mucho y la siguiente, que no tenía que bailar, le gustaba más, querían meterse también a bailar y entonces el mandador estaba para intervenir, que no lo podía hacer. Y se formaban muchos pleitos. Y entonces ya se ponían de acuerdo las parejas, ya se ponían de acuerdo los hombres y decía, bueno, si yo no bailo ahora, no va a bailar nadie. Y cogían, se alumbraban a la gente con luz de carburo, con velas o cosas de esas, ¿no? Y apagaban las velas. Alguien la soplaba o le tiraba un zapato y apagaban la vela o cualquier cosa y se liaba a todo el mundo al tortazo. Eso sí que era una fiesta de verdad. Y alcanzaban, ahí repartían tortazos a las mujeres, los hombres, repartían y alcanzaban. Todo el mundo repartía y dice mi padre que se formaban unas peleas, unas cosas de escándalo. Y cosas así, mira, ¿no? Vale, muy bien. De niño ya se iba usted en la transhumancia con las cabras, Sí, ¿sí? sí. ¿Qué es la transhumancia y cuáles eran los caminos que se recorrían? La transhumancia era cuando uno andaba detrás de, de la comida de los animales, de tu vida, de lo que a ti te daba la comida. O sea, tú estabas en un sitio, que fuera tu sitio, tu tierra natal, tu sitio, y se acababa la comida, no había mucha agua y se acababa la comida, y a lo mejor a 10 o a 15 kilómetros de tu zona sí que había. Entonces, la gente, sobre todo los pastores, los que vivían de la ganadería, pues tenían que buscar recursos para los animales. Entonces se iban allá con todos los animales, con la familia, casi con lo opuesto, con lo útil, con lo necesario. Estaban allí hasta que hubiera comida o hasta que en tu sitio hubiera otra vez comida. Bien lo hacían los que iban a buscar comida para los animales en otra zona que no era la tuya, o los que se dedicaban al cultivo del plátano, del tomate, de las papas. La gente antes se tenían que buscar la vida de cualquier manera, porque antes no había ERTE ni paro, mija. Antes había que trabajar si querías comer. Y esa era la transhumancia. No importaba qué cosa, importaba que tú siempre tuvieras y los tuyos que tuvieran que comer. Eso es lo que importaba. Lo demás no importaba nada. Muy bien. ¿Y qué camino se acuerda usted que recorrió de dónde a dónde, de qué lugar a qué lugar? Los caminos eran muy difíciles, porque ya carreteras habían pocas. Los caminos eran por donde andaban los mulos, los burros, caballos, la gente, los ganados, y los caminos normalmente los hacía el caminante, porque tú hacías un camino hoy y volvía dentro de 5 o 6 meses, llovía, si no se pateaba mucho se perdía. O sea que los caminos antes los orientábamos por las montañas, por las zonas, y un poquito, así más o menos, un árbol, unas piedras, cosas así. La gente antes dejaban marcas. A las mejor se asentaban donde los ganados comieran un poco y descansaran los ganados, buscaban un sitio bueno donde los ganados descansaran un poquito o pasaran la noche y dejaban algunas marcas. Porque eso le valía a ellos para el siguiente año, a su segunda generación, decirle, mira, aquí estuvo abuelo, estuve yo, estuvo mi bisabuelo, aquí en esta zona nos quedamos la noche, allí nos quedemos, aquí pasaron los animales, mira, y esto lo puso abuelo y no sé qué. ¿Y esa transhumancia actualmente se sigue haciendo? ¿O ya no? No, ya hoy no se usa casi nada porque los cabildos ya tienen prohibido la transhumancia porque dice que los ganados se comen las arboledas, se comen la zona, devasta mucho la zona forestal. Llueve poco y eso los ganados, cuando los sueltas por ahí, arrasan por todo lo que hay. Y entonces eso ya está un poco prohibido. En las cumbres muy altas, que no hay mucha arboleda ni muchas cosas, se suele hacer a menor, menos ganados, ¿no? También hoy hay menos ganados. Los ganados ya hoy, casi todos los ganaderos los tienen encerrados, controlados, ¿no? Ya ha cambiado mucho la forma de la ganadería. La transhumancia ya cada vez se hace menos, por lo menos en la isla nuestra. Vale, de acuerdo. También acompañó muchas veces a sus padres a plantar tomateros en la costa. ¿Podría contarnos en qué época se sembraba y en qué época recogían esa cosecha y en qué lugares se quedaban allí cuando iban a esa zona Sí, de bueno, tierra? en la época de los tomateros al aire libre, en aquella época,
donde los tomates se regaban a manta y tal. Empezaban los cultivos, las campañas empezaban a partir del mes de septiembre. Se plantaba una campaña en el mes de septiembre y la otra campaña en el mes de diciembre. Para cuando la que se plantaba en septiembre, ya en enero, febrero, ya estaba ya terminando su etapa. Entonces ya empezaba la que se plantó en diciembre, que duraba más o menos hasta mayo o principios de junio. Se trabajaba mucho con el tomate, porque el tomate en aquella época era el motor de la alimentación y de la economía de Gran Canaria. Entonces la época esa, la gente siempre tenía, era una época rica para todos los que dependíamos de los demás, entre septiembre y mayo, era una buena época. ¿Y dónde se quedaban cuando estaban? Bueno, ya los empresarios nos ponían unas casetas de madera, unas casas hechas de madera, prefabricadas, y que las montaban y las desmontaban en pocas horas, y entonces te lo ponían cerca de tu terreno, y era muy cómodo, no era un lujo, pero bueno, nos permitía vivir. Y a los ganados los acarreábamos en cualquier sitio, en una pared, en un risco, en una montaña, en una cueva de una burbuja volcánica natural. Ya nos ingeniábamos algo para un tiempo breve, y así íbamos haciendo que el tiempo pasara. ¿Y más o menos cuántas horas trabajaban? Ay, ya, ahora sí. Mija, trabajábamos de sol a sol. Y los días nublados también trabajábamos. Te digo de sol a sol, ¿por qué? Porque casi todo dependíamos de un patrón, donde allí teníamos que cumplir con nuestra jornada. Y cuando terminábamos de cumplir la jornada con el patrón, íbamos a los quehaceres nuestros particulares, la de los animales, tal y cual. Por eso te digo, mi niña, que la jornada era infinita. Porque yo me acuerdo pequeñito, mi padre se levantaba a las 3 o las 4 de la mañana, íbamos a echarle de comer a los animales y a sacar la lechita, la traíamos para traerla para casa para que mamá hiciera el queso y le diera de comer a los niños. Para las 7 de la mañana ya mi padre estaba en el trabajo, en la empresa que tenía que trabajar. Y allí estaba hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde comía tal igual y se iba hasta la noche, hasta las 8 o las 9 de la noche en sus tareas de doméstico. Y así esa era la jornada mía. Vale, de acuerdo. ¿Y recuerda quizás usted la gente que cantaba en esos cultivos, cantos de trabajo? ¿Recuerda algo o no? Sí, antes da gusto ver que la gente eran contentos hasta trabajando. La gente trabajaban y cantaban. Se pasaba el día muy bien. Y la gente cantaba sus cancioncitas, y había una cuadrilla de hombres, y un poco más allá, 100 metros más allá o 200 metros, estaban las cuadrillas de mujeres, porque siempre los trabajos más fuertes los hacían los hombres, y los trabajos más, no mejores, a un poco los más livianitos, lo hacían las mujeres. Como por ejemplo... Entonces, si había una mocita por ahí, había una mocita que a ella le gustaba, pues le llevaba sus cancioncitas, y bueno, y así la gente ayudaban a pasar el día. Si el hombre le cantaba una canción a la niña, que ya la niña sabía ya más o menos, si la niña cantaba algo también, al poco rato este decía, ojo, aquí tenla. Si no, pues a esperar que hubiera. Y así así pasaba la gente antes el momento de trabajo. ¿Y recuerda usted alguna letra de esas canciones o no recuerda? Las canciones eran más bien eran como un poco como poesías. Tenían siempre algo que ver bonito con las mujeres, que se les decía, eran respetuosas y eran más o menos bonitas, ¿no? Siempre le cantaban alguna cosa bonita, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo de las más bonitas. Sí. Claro, yo me acuerdo de las más bonitas, porque en esa época era pequeño, ¿no? Eh, yo me acuerdo de algunas que cantaban, había un amigo, bueno, amigo no, ya eran hombres mayores, ¿no? Hombres mayores a lo mejor con 20 y algo de años y tal y cual.
y le cantaba a una moza que aquella moza estaba muy linda, era para cantarle aquello y para estarle cantando todo el día, ¿eh? Y me acuerdo que una vez le cantó una canción y le cantó: lágrima quisiera ser para nacer en tus ojos, tus mejillas recorrer y morir en tus labios rojos. Eran canciones bonitas. Y esas canciones, claro, esas canciones bonitas, pues eso no se te olvidaban nunca, ¿no? Y eso, pues la gente lo apreciaban mucho. Lo mismo que cuando iban a hacer los trabajos nocturnos, que hacemos trabajos nosotros del campo. Y bueno, después por la noche hacíamos las labores que no podíamos hacer por el día. Nos juntábamos la vecindad, o los que más o menos queríamos, familia, amigos, allegados. Y por ejemplo, las piñas, para hacer gofio, para hacer la comida de la casa, que antes que tenía piña estaba rico. Entonces todo ese trabajo se hacía por la noche. Y en ese trabajo salían muchas parejas, muchos matrimonios, porque es donde se veía la juventud, se veían, ¿no? Porque durante el día estaba cada uno en sus enseres, ¿no? Y bueno, había una forma de tirar las piñas a la niña, los tejas, ¿no? Las piñas, y bueno, había una torba de piña enorme en el centro. Esa era la descamisada. La descamisada, estaban todas las piñas allí. Entonces había hombres, los hombres se sentaban por un lado y las mujeres estaban por otro lado. Entonces los hombres abrían la piña, le abrían la camisa y la rasgaban un poco y la tiraban a las mujeres para que las mujeres fuera más fácil y las nuncara y la iba hallando en otro sitio donde la piña a un lado y las camisas a otro. Y entonces había una seña muy típica, que si había alguna mosita que le gustara algún mosito, cogía una piñita medianita, no tampoco una piñita medianita, y iba observando, y claro, las niñas, cada madre sentaba sus hijas alrededor, cerca de ella, y los niños con los padres. Los niños no tan niños, o sea, que las familias estaban, la unión de la familia era vital, se buscaban, hoy se alejan, muchas veces. Entonces, cogía el mocito una piñita y observaba cuando la gente estaba todo el mundo entretenido, cogía la piñita y se la tiraba a la niña, cerca de la niña, ¿no? Se la tiraba a la niña, ¿no? Y la niña miraba pero las madres tenían ojos por todos lados. Oye, yo no sé cómo lo hacían, ¿eh? Las madres tenían ojos por todos lados. Y entonces, ya la madre sabía dónde venía la piña, la niña más o menos. Y bueno, el mozo seguía con su faena, ¿no? Cuando pasaba un minuto, pasaba un par de minutillos, si la niña no le tiraba la piña al niño, la madre miraba por debajo del sombrero, porque tiene unos sombreros grandes, miraba por debajo del sombrero, y si el mozo estaba de buen ver, le hacía a la niña así, como quien dice: mi niña, o lo tiras tú la piña a ese niño, se la tiro yo. Entonces, si la niña le tiraba también una piñita al niño, ahí había ya algo en común, ¿no? Y así salían las parejas, y eran unas cosas hasta bonito, enamorarse antes era hasta bonito, ¿sabes? Pero bueno, mira, en la vida ha cambiado todo. ¿Y cantos ahí también hacían? Sí, cantaban algunas cancioncillas también, cantaban, pero había gente que cantaban. Yo me acuerdo también una vez que había una pareja que no estaba muy bien. O sea que la gente preparaban canciones para todo y la gente aprovechaba el momento, para bien o para mal, muchas veces, ¿no? Y una pareja que no estaba muy bien. Y cantaban. Entonces no se dirigían a nadie, ¿no? Y habían toques de guitarra, de música y todo, al final. O sea que aquello era una fiesta por todo el harto, ¿no? Y le cantó ese señor una vez. Yo de esa canción no me acuerdo, pero sí que mi padre, para descanse, me la cantó, me lo cantaba, me cantaba alguna vez, porque las canciones bonitas siempre se te acuerdan, las que no son tan bonitas, o sí son bonitas, pero no es el momento, también nunca se te olvida. Y había ese señor, cantó una canción, y la mujer también estaba ahí. Y le cantó una canción que decía:
Los 2 días más alegres que un hombre puede tener es el día que se casa y el del entierro de la mujer. Y entonces, eran lo que te decía que eran todo poesías, ¿no? Entonces, lo mismo que te decía que ella era bonita, esta no quería decirla, para que la gente que lo oye, que entienda que hay veces que hay cosas que por mucho que te duelan, no se pueden decir, o buscar el sitio o no decirla, porque quiero o no, ahí se hace siempre daño, ¿sabes? Pero la gente que conocían el tema sabía por dónde iban los tiros, pero los que no sabía, pues sí, son locos, ¿no? Pero pasaban cosas buenas y malas. Muy bien. ¿Cuáles eran los animales que se criaban en casa en ese entonces y qué uso se les daba? Mi niña, los animalitos antes, todos eran buenos y todos hacían falta. Porque el que no hacía falta para comer, hacía falta para trabajar. Hasta un perrito hacía falta. Hoy tienen los perritos, animalitos de compañía, le llaman a la gente. Pero antes, hasta los perritos hacían falta para trabajar. Hasta los perritos antes trabajaban. Hoy la gente los tienen más de los que tienen que tener, pero bueno, si los pueden mantener. Pero nosotros antes teníamos un perrito porque no podíamos mantener más porque no teníamos tanta comida que darle. Entonces hasta los perritos hacía falta. Te ladraba, guardaba un poco la casa, se lo llevaba los animales, te juntaba los animales, te hacía falta los animalitos, un cochinito, una cabra, una oveja, una gallina, una vaca. Eso ha sido lo que a la clase media nos ha ayudado a sobrevivir, porque siempre ha hecho falta y sigue haciendo falta y va a seguir haciendo falta. Eso, por mucho que cambie el mundo, siempre seguirá haciendo falta. Eso nunca pasa de moda. Eso hace falta siempre así. Sí. O sea, los animales eran como ayuda al sustento. Claro, te daban comer, te daban para abonar los terrenos, te daban hasta para abrigarte, tanto la piel de la oveja, para las camas, para envolver a los niños chiquititos cuando nacían, por los fríos, le hacían unas corchitas con las lanitas de oveja, pues el niño se quedaba allí y lloraba. Eso era un embeleso total. Y después la carne para comer, tú matabas una cabra, un cochino, una oveja, y tenías una semana o dos, depende del tamaño de la familia, la comida garantizada 15 o 20 días. Y eso era una auténtica riqueza. O sea que los animales antes no se tenían por placer, se tenían porque eran necesarios. Lo que pasa es que hoy hemos cambiado los transcursos. ¿Y usted llegó a construir con la piel de las cabras, zurrones y eso? No. Nosotros, mis abuelos sí lo llegaron a hacer, pero ya en mi época, afortunadamente, ya habían sacos, ya habían bolsitas, ya habían taleguitas, las mujeres con cualquier, había ropa, las mujeres con cualquier cosa hacía eso, pero mi abuelo sí lo hacía como hobby, hacía los zurrones y los morrales para las transformaciones del ganado, pero nosotros no. Muy bien. ¿Cuáles eran los principales productos que se cultivaban y que paliaban el hambre de las familias? ¿Y en la actualidad se cultivan esos mismos productos o han cambiado? No, yo creo que nosotros, por ejemplo, en Canarias, no sé si porque tenemos más riqueza, si es porque la agricultura ha decaído. Yo creo que un poco porque tenemos más riqueza, tenemos la facilidad que lo viene comida de fuera, y porque la gente, la tierra, pues no la ven ya como un medio de vida. Pero la agricultura que más se ha plantado siempre aquí ha sido el tomate. Yo creo que ha sido la madre de todas las madres de los cultivos. La papa, el plátano, la piña, la batata, las papas, las hortalizas, habichuelas, col, rábano, lechuga, todas esas cosas, mija, esos son básicos, son imprescindibles. Que yo sepa, es lo que más se ha usado, los árboles frutales. Esa es la agricultura básica que nos ha ayudado a hoy a ser lo que somos, a mantenernos y nos va a seguir manteniendo porque cuando eso falte, no sé dónde vamos a estar nosotros. Y esperemos que siga. ¿Y podría usted
contarnos cómo es el proceso de cultivo, por ejemplo, de las papas? ¿Cuándo se siembran, cuándo se cosechan, cuándo se recogen? Bueno, yo te puedo decir, eh, nosotros aquí, porque en cada zona, en cada país o en cada zona, los terrenos y los climas son diferentes, las alturas son diferentes. Pero por ejemplo, en esta altura donde yo estoy, estamos a 850 metros más o menos, las plantamos a partir de septiembre, ya en septiembre, pero allá del 10 o el 15, ya también esperando un poquito la lluvia. Las cogemos por Navidades, abonamos los terrenos con estiércol, compost y demás, los abonamos, los oxigenamos un poquito y la otra campaña la plantamos después de Reyes, para cogerla en mayo más o menos. Después plantamos millo en el mismo terreno para desintoxicar y cambiarle la rotación del terreno. Plantamos las papas nosotros por esa época, que benditas sean las papas, que nos ha dado mucho de comer. ¿Y cómo se crea una semilla de la papa? ¿Cuál es el proceso para que esa papa se convierta en semilla? Bueno, el proceso es, siempre elegimos, cuando cogemos las papas, la papa a lo mejor, si es una cosecha que esté buena, te puedes ya 2 o 3 papitas granditas, bien granditas, y 2 o 3 medianitas, y un par de ellas pequeñitas. Entonces las pequeñitas, todas tienen su utilidad. Las muy pequeñitas las usamos lo que aquí le llamamos nosotros la papa para arrugar. ¿Te acuerdas, mi niño? La papita para arrugar, que eso es una delicia. La otra medianita la guardamos para semillas. Y la otra más grandita la guardamos para el consumo. O sea, la hacemos, depende, yo hago 4 clasificaciones. Porque nosotros las hacemos en 4 clasificaciones. Apartamos las más grandes de todas y las más pequeñitas de todas, que son las primeras que consumimos. Las más grandes de todas, porque son las primeras que se echan a perder, porque tienen más agua. Y entonces son una papa grande, enorme. Entonces esa papa tiene menos vida que una papa medianita. Una papa medianita tiene más fibra, se mantiene más tiempo. Entonces consumimos primero la más grande, y entre la más grande y la más chica, pues si un día comemos papas sancochadas o potatas, después comemos papitas arrugadas, pues comemos las pequeñitas, porque las pequeñitas también, como consumirlas pronto, pues como son tan pequeñitas, se van deshidratando y como te das cuenta te queda un bulillillo de nada. Entonces esa es la fórmula para guardar. Y entonces la semilla, pues una papita medianita siempre, para que tenga fuercita, pues si se planta en la tierra y no ha llovido o hay sequía, que la rama tenga un stop, donde ella ir comiendo de su base. Porque si le pones una papita chiquitita, te sale muy débil y al venir el tiempo se te pone malo, pues la papita se pone muy débil. Por eso le ponemos una papita como el huevito de una gallina más o menos, donde esa planta tiene una base, tiene una resistencia, tiene ahí una flor. Qué interesante. ¿Me podría explicarnos las fases de la luna y la relación con las siembras? La luna, cómo se relaciona con la tierra, Bueno, con los sembrados. La luna se relaciona con muchas cosas de la vida. La luna, como todos sabemos, el año tiene, el mes tiene 4 lunas. Y en todos los meses hay una luna nueva. La luna que es nueva dentro del mes corresponde a ese mes. Pero hay veces que como la luna trae 28 días y hay meses que traen 29, 30 o 31, va acumulando días y después hay algún mes que tiene 2 lunas. Que en el mismo mes nacen 2 lunas. Una nace y termina y la otra coge 3 o 4 días. Entonces hay meses que corresponden 2 lunas. Las fases de cada luna son de 28 días. Tiene 4 cuartos. Tiene 7 días de 0 al primer cuarto creciente. 7 del primer cuarto creciente a llena. 7 del primer cuarto creciente del primer cuarto creciente al primer cuarto menguante. Y 7 del segundo cuarto menguante a nuevo otra vez. Hay muchos plantijos que tienen que ver con los cambios de las lunas. Por ejemplo, cuando se trata de papa o batata o poda o injerto,
yo siempre trabajo mucho con la luna. O sea, las papas y las batatas y ramas así, siempre las plantamos en menguantes, para que las ramas crezcan menos, para que la mayor fortaleza de la planta se quede en el bulbo. En los injertos, siempre lo hacemos en creciente, porque es cuando el árbol tiene más savia y la luna, por la luna, porque está creciendo, como el mar. El mar, cuando la luna crece, el mar sube. Cuando la luna está menguando, el mar baja. Entonces los injertos en creciente y las podas de los árboles en menguante. Si es posible, las podas en menguante y cuando los días estén muy fríos. Porque con los días fríos y en menguante, el árbol desperdicia menos savia. No brota, no llora tanto. Porque por el frío, la savia de la circulación de las plantas es más lenta. Entonces se desavia menos. Y el árbol tiene menos fuerza porque la luna está baja. Y para los injertos es que haya calorcito, que el árbol esté bien, que esté en su apogeo y que la luna esté en creciente. Súper interesante. Bueno, ¿conoce usted remedios caseros con plantas medicinales? ¿Qué plantas conoce? ¿Cuáles males o enfermedades se pueden curar? Mira, mi niña, las plantas no es que sean monos de santo, pero ayudan muchas veces a muchas cosas. Por ejemplo, hay plantitas para la fiebre, para la tos, para un dolor de muela, para el tránsito, para montones de cosas. Depende del estado que lo coja esa persona y cómo se lo tome. Si se va a tomar, si es una persona que tenga un tránsito muy retardado y se espera a tomarse eso cuando esté trancado total, pues va a tener que hacer muchas cosas. ¿Me entiendes? Se va a tener que ayudar por una parte que no quiero decir y va a tener que tomar por el estómago. Hay unas agüitas que le ayudan mucho a eso. Y después, para la gripe hay montones de plantas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Para la gripe aquí tenemos nosotros plantas que se llaman la pita savia, el pasote, menta, la vinagrera. Yo conozco muchas plantas. Hay una que no me acuerdo ahora que es muy buena también, no me acuerdo ahora cómo se llama. Esas plantitas van bien. Después para la fiebre, una hierba que le llaman la brujilla. Hasta el agua de geranio es buena. El agua de geranio también es buena para si estás malo de estómago, porque los geranios tienen un repelente para los parásitos y para los insectos. Si estás malo del estómago, algún parásito tienes algo. La manzanilla, el pasote, el apio. Hay mil cosas que si se cogen bien y no tomate un vasito, sino está un par de días, seguro que no te va a matar. Y si no te mata, te está haciendo bien. Te ayuda. Muy bien, genial. ¿Cuáles de esas plantas se usan, por ejemplo, para hacer abonos o ayudar a abonar la tierra? Por ejemplo, la ortiga, que yo vi en un video que usted comentaba sobre la ortiga. ¿Y cuáles de esas repelen bichos o insectos? Bueno, te voy a contestar la primera. Para abonar el terreno, cualquier planta es buena. Cualquier materia que pude se descomponga en el terreno y que sea una materia noble de descomponerse es buena. Toda es buena. Yo se lo digo mucho para los agricultores. Cuando llego a la finca y veo que un puño de hierba que no le gusta o que ellos creen hierba mala no hay ninguna. Lo que pasa es que muchas de ellas nacen en el sitio que no es el adecuado, pero todas son útiles. Yo le digo, oye, ¿esa hierba aquí? No, ¿por qué tal? No. Esa hierba tiene que estar en el terreno, donde está el árbol. El terreno donde está el árbol tiene que estar protegido. Porque toda esta hierba cuando se descomponga es abono para la planta. Esta hierba cuando se descompone trae muchos bichitos que son beneficiosos. Benefician la tierra, mueven la tierra, como los lombrices y demás. O sea que no es hacer esto, aquí la tierra es buena, el vecino no está, el vecino se la tiro al vecino. No hagas eso, déjala aquí. Esa tierra, esa planta es buena para el terreno. Para abonar, para repelente por los insectos, pues mira, hay tantas que si te voy a contar, no sé. No, o sea, no terminaría. Mira, por ejemplo, la tunera, la penca de la tunera, es un tesoro para proteger las plantas en los días de calor.
y no es un repelente. Cualquier insecto se lo puedes echar a cualquier hierba, a cualquier planta, que eso es como tú un día de calor, echate una loción, en vez de echarte del 25 te la echas del 50. Porque las tuneras son las plantas que más calor aguantan, y las punteras, todas esas plantas son maravillosas para hacer infusiones. Coger esas plantas, meterlas en agua y al día siguiente coger el caldo y asulfatar las plantas. Eso le viene a las plantas como para protegerlas del calor. Y a la fruta, maravilloso. Para repeler para los insectos, mira, tienes la ortiga, tienes la pita savia, tienes las tabaibas, tienes la otra pita normal, que son repelentes. Repelentes, no son venenos, pero son repelentes que los insectos no van. Tienes otra planta que le llaman el macarrón, que eso para los gusanos, para la mosquilla blanca. Hay un atrayente y hay un repelente. Te voy a decir los dos. Por ejemplo, lo de el macarrón ese se echa mezclado con agua, unas gotitas en el agua, y eso da un quemor terrible. Lo que no es recomendable es que se le eche ni una habichuela, ni a una col, ni a una lechuga, ni a un fruto que tú vas a comer directamente. Pero si tú lo vas a comer dentro de 15 o 20 días lavándolo, no pasa nada, absolutamente nada. Si lo como o cualquier cosa. Porque el macarrón un poco pica como la pimienta. Entonces a los insectos no les gusta esa cosa. Y después también hay un insecto que aquí a nosotros nos hace mucho daño por los calores. Es la araña cristalina y la mosquita blanca. Esa se le echa azufre, un poquito de azufre mojable, que es un mineral, con un poquito de azúcar, bien cargadito de azúcar. Entonces eso hace que atrae a los insectos y después son muy sensibles y se quedan pegados, presas de patas, y se muere. Se sulfata el árbol al revés y se quedan presas de patas y se muere. Y el repelente, el azufre, tarda mucho tiempo en mantenerse a los insectos, que es lo mejor que hay, porque a los insectos le queman las patitas y no andan por eso, ni se quedan por el suelo, se marchan. Eso le viene muy bien. ¿Y cómo genera usted el compost? ¿Qué utiliza para hacer el compost? El compost yo lo utilizo siempre con los desechos de las plantas. Lo que los animales no se comen en una máquina y lo muelo todo. Y todo va bien. Forraje y hierbajos que no me gustan, otros que se echan a perder y lo de la cama de los animales. Eso lo he hecho por capas, que se vayan ahí pudriendo, que se vayan amontonando. Y cuando me parezca un poquito, si tengo prisa en madurarlo, pues cojo melaza, compro melaza y le echo un poquito de melaza con la máquina, le echo unas capitas, porque la melaza entre el azúcar, que hace que la plaga de los microorganismos, suban mucho, trabajen mucho ahí porque eso de dulce, mueven todo eso mucho, y el alcohol del azúcar calienta y se pudre enseguida eso. Tapado con un plástico, se moja un poquito y se da una huertita de todo eso, enseguida haces un compost maravilloso, buenísimo para el terreno, para la planta, le mantiene un montón la planta, aparte de enriquecer el terreno, le da de comer a la planta, porque la planta vive de esa riqueza. Porque los terrenos hay que aprovecharlos, desinfectarlos, mimarlos y cuidarlos bien. Porque en los terrenos es el estómago de las plantas. Un terreno que esté bien preparado, bien trabajado, con cariño y con respeto, las plantas lo agradecen y se ve la producción, la calidad y la vida. Eso es sabiduría de la tierra, ¿no? Llámalo lo que quiera, mija. Yo creo que es que eso es lo que tú vas aprendiendo de la gente, de los tuyos, de los que toda la vida han vivido. De eso, pues, oye, van aprendiendo y ya a uno ya se lo ha dado en bandeja. Entonces tenemos nosotros que seguir sacando ese provecho y repartiendo los demás por los demás, los que saben un poquito menos que tú, pues que aprendan para ver si hacemos un mundo sano, un mundo bueno. Bien. Es usted un custodio o un guardián de semillas, ¿verdad? ¿Qué semillas son las que usted custodia? ¿Cuál es la importancia de estas semillas? ¿Y de quiénes o quién recibió como este conocimiento de custodiar semillas? Bueno, las semillas
todos son un tesoro, todas. Porque si están, son para algo. Sí que hay algunas que son más valiosas que otras. Una que nos beneficiamos a nosotros, otra que beneficiamos a los animales y otra que beneficiamos al terreno. Por eso que son todas importantes, todas son buenas. Sí, hubo una época en que yo mi familia, por mediación del cabildo, un capricho del cabildo, si hicimos un trueque, pues nos dediquemos durante unos cuantos años a sacar semillas. Llegamos a tener hasta 36 variedades de semillas. 36. Las recibí, pues bueno, de mi abuelo, de mis abuelos, pasaron a mis padres, y mis padres seguí yo con ellas. Todavía sigo conservando algunas de ellas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Ahora mismo todavía me quedan tres o cuatro clases de trigo, 3 o 4 clases de millo, 4 o 5 variedades de judías, las papas, alvejas, chícharos, chícharos sajorines, avena blanca, avena negra, lentejas. O sea, todavía me quedan algunas variedades. Y yo he ido dejando, como no puedo multiplicarle, conservarlas todas, el agua, no tengo agua, y si no hay agua no puedes hacer nada, porque la base del terreno es el agua. Si hay agua, hay agricultura. Si no hay agua, no hay agricultura. Porque vale más tener agua. Si tienes agua, tienes agricultura. Si tienes agua y no tienes tierra, la tierra se puede buscar. La tierra tú la puedes coger, transportarla, llevarla y la vas enriqueciendo y tienes. Pero si no tienes agua, no tienes nada. Entonces me falló el agua, tengo muchos terrenos, pero si no me falló el agua, me dedico ahora a conservar y a plantar aquellos que medianamente podemos sacarlo adelante, a tranques y barrancas, ¿no? Pero todavía me quedan bastantes semillitas que las tengo conservándolas, a ver si un día las cosas cambian y se puede seguir multiplicando. Y de esas semillas que usted ha nombrado, ¿cuáles en este momento ha nombrado, perdón, cuáles siembra? ¿De cuáles? Ahora mismo, alveja, trigo, judía, papa y millo, porque para mí son todas buenas, como te acabo de decir, pero son de las que comemos los animales y comemos en casa. Entonces tengo que dedicarme a aquellos que yo le puedo sacar, que todo sea productividad, que no desperdicie nada. ¿Me entiendes? ¿Con el trigo ustedes cosechan y hacen harina, pan? No hacemos harina ni pan, pero hacemos unos caldos terribles, unos caldos maravillosos. Y siempre hay algún amigo que hacemos trueque y bueno, y ahí vamos. Para eso se necesita un molino, yo un molino no lo tengo. Pero sí hacemos gofio con el maíz o con el millo. En las judías pues hacemos una base para la comida, para la mesa. Y lo que estaba diciendo, pues que cosecho y planto aquellas las que yo puedo conservar y que le saque más productividad, que sea todo materia prima. Y hablando de esas comidas, de esos potajes, de esos gofios, además de agricultor, también me enteré que usted es cocinero, ¿no? Ya te he engañado, mía. Bueno, ¿No serías tú, Benito? Sí, también estuve durante 40 años, también fui cocinero. ¿podría usted hablarnos si hay algunas recetas o platos típicos de Ingenio, propios de Ingenio? La sopa, no sé. Y en Ingenio se hacían unos zancollos de bleo, que es una hierba silvestre, eso es una delicia. El sancocho canario es un plato típico de Canarias, eso es buenísimo. El potaje de berro, también es un potaje canario, que eso es buenísimo. Pero así de Ingenio, cada pueblo tiene sus especialidades. Y el collino negro, eso hacía unos caldos con cualquier cosa, con el collinito negro, que eso era una delicia, mi niña. ¿Y cómo se hacía ese potaje de bledo? Sí, ¿Cómo es? pues era muy fácil, la gente lo cogía, iban a los cercados donde se plantaban las papas o el millo o los tomateros y salen unas plantas parecidas a un berro, pero con la hoja más ancha
y alta, altita. Bueno, alta depende del tamaño que tú lo fueras a coger, pero lo bueno era cogerlo cuando estaba entre 20 o 25 centímetros, que tenía 5 o 6 hojitas. Los cogían, le quitaban las hojas, o sea, si estaba tiernito, le quitaban nada más que el tronco. Pero cogían un buen puño y lo ponían a sancochar. Cogían 2 o 3 papitas grandes, cogían un poquito de carne de cochino, negro, tenía que ser cochino negro, ¿eh? A la punta, en el fondo del cardero, ponían los bledos y después le ponían 2 o 3 papitas encima, un granito de sal y lo tapaban y ya lo dejaban ya, hasta que estuviera sancochado. Entonces con ese caldo escaldaban gofio y se lo comían con la carne de cochino. Y después los bledos los ponían aparte, que aquello se lo comían como postres. Y se hacía un mojo y se le lleva al mojo naranja agria, de esa que hay en Ingenio, una naranja que ya cada vez menos, que es agria, es entre naranja y limón, que tiene mucha pipa. Y la gente eso lo usaba y se comía un potaje de eso y estaban 2 o 3 días que no comían, de la empachada que cogía. ¿Y todavía se hace ese potaje? Yo creo que si lo hace, será alguna mujer mayor, bendita sea, que dure muchísimos años y que sigan enseñando a los demás, al que quiera aprender. Porque mucha gente tiene medio de aprender y no han aprendido casi nada. Que sigan enseñándonos, que estén con nosotros mucho tiempo. Y si acaso lo hacen, serán esas mujeres. Porque hoy a los jóvenes, la mayoría de los jóvenes cada vez ponen menos caldero al fuego. Para que ahora tienen miedo al caldero. ¿Recuerda otra receta así que sea propia de Ingenio? El potajito verde, mi niña. ¿Y cómo se hace un potaje de berro? Potajito verde normal, una friturita con bastante ajito, medio doradito, un poquito de cebolla o no. Judías pintas o cualquier tipo de judía, que ya haremos el día antes. Cajita de cochino negro, eso no puede faltar en los potajitos. Se ponía a hervir la carne con las frituritas y las judías hasta que estuvieran medio guisaditas. Después se le llaman los berritos y un par de papitas y un par de piñitas, sal y tapadito hasta que hierva. Eso es una delicia. Sí, mira Benito como dice que sí. Eso es una delicia. Tanto para hacer sopa de bizcocho con el caldito, después se escaldaba gofio, te comías el potajito con el callito de carne, las papitas de berrito. Mija, eso es comida de santo. Eso es comida, no, lo que decía la gente, eso es comida de cura. Porque antes en los pueblos los mejores que comían eran los curas. Eso comida de cura, le decían la gente. Ya, muy bien. Y también escuché que se hace como una tortilla Uy, a esta niña le comieron la cabeza. de la planta que pica. De la ortiga. ¿Sí? Esta niña le comieron la cabeza, tío. ¿Cómo es esa tortilla? Eso es lo más sencillísimo que hay que hacer. Se coge la ortiguita como esté grandita así, que no pique ni nada. Mira, una mano. Que ella no pique ni nada. Se corta a un dedito sobre la tierra. Para que no tenga todavía la defensa de picar. Se lava bien, se coge un puñito bueno porque se desluce mucho, se desaparece mucho, es muy deslucida. Se coge un buen puñito, se aparta donde haya menos hierba, después se parte de una en una, se lavan bien, se ponen a hervir solo con agua. Cuando se pone el caldero se apretan bien, se destruyen, se castigan un poco para que no se le eche mucha agua al caldero. Después se pone una cacerolita bastante altita, un puñito bueno, se le echa un poquito de agua, que el agua la cura solo hasta por la mitad de la altura de la ortiga. Se le pone encima un plato, o si tienes una tapita, que te la empuje hacia abajo, se tapan y se tienen como 15 minutitos hirviendo a fuego lento. Se le quita el agua, después se coge, se pica, se escurre, se pica con un cuchillito en trocitos y se fríe 2 o 3 ajitos fritos y se le echa 2 o 3 ajitos fritos con un aceite de oliva o algo y se mezclan con la ortiga. Se le echa, depende de la ortiga, la cantidad, 3, 4, 5 huevitos. Se bate junto con la ortiga, el sartencito y hace la tortilla. No se le echa mucho grosor, sino una alturita como 5 o 6 centímetros, una lámina no muy harta. Eso es un manjar. Ya me está dando hambre aquí. Eso es riquísima. Eso, pero te puedo decir
que eso tiene una cantidad de hierro y vitamina C que la gente no se lo imagina. Porque 100 gramos de ortiga tiene más vitamina C que 1 kilo de naranja. Igual que 100 gramos de guayabo tiene más vitamina C que 1 gramo de naranja. O sea, toda esa gente, es poniendo que la gente conozcan, porque hay que saber lo que se mete en la boca, mija. Claro. Hay que saber lo que se mete en la boca, pues uno come de eso de vez en cuando un poquito. Y eso es espectacular. Delicia. Genial. Bueno, todo esto que usted nos está contando de forma oral, que quizás no lo hemos vivido en experiencia, pero de forma oral, hace parte de todo eso que llamamos patrimonio cultural inmaterial, porque es algo así que no se toca. Usted nos está contando a través de la palabra y todas esas experiencias que usted tiene nos la comparte. Para usted, ¿qué sería eso de patrimonio cultural inmaterial? ¿Qué cree usted que es eso, patrimonio cultural inmaterial? Hombre, para la gente que lo entienden, lo practican, lo valora y lo conserva, es una sabiduría y una riqueza, es un patrimonio rico para él. Porque ahí tienes muchas opciones. Cualquier vía de esa es una opción, es un plan B. Para las otras personas que no lo han vivido o no lo entienden, si no los convence, yo creo que no significa nada para ellos. Yo lo veo así más o menos. Muy bien, genial. Ahora, actualmente, ¿qué relación tienen los niños y los jóvenes con estos oficios y labores de la tierra? ¿Cree usted que estos oficios están como en riesgo de desaparecer con esta nueva generación? Bueno, en riesgo de desaparecer, no. Porque el ser humano está condenado, o no. Condenado no, eso no es una condena. Eso es una virtud. A tener que vivir más o menos, en mayor proporción o menos proporción, siempre en contacto con la tierra, con la naturaleza. Pero sí que cada vez hay menos que lo hacen. Y tenía que haber más. Y a los niños, motivarlos y enseñarlos más. Y sobre todo, enseñarlos, darles talleres, darles cosas de estas, y enseñarles cada cosa, por qué está, para qué está y cómo hay que usarla. Yo creo que sería una base muy importante para los niños, para el mundo, y yo creo que sería un gran paso de que los motivaran, los motivaran más, que de verdad, que no le enseñaran nada más que las cosas bonitas y buenas de la vida, sino las cosas de la vida hay que enseñárselas desde muy abajo, para si algún día tienen que empezar, que sepan por dónde empiezan. ¿Me entiendes? Yo creo que si eso lo consiguiera, que yo creo que se puede conseguir, yo creo que todo nos iría las cosas un poquito mejor, porque seríamos más respetuosos, entenderíamos más las cosas, nos compartiríamos mejor las cosas, la valoraríamos más. Yo creo que la gente al valorar más, porque la gente cuanto más sabe y más se entretiene, y más sabe, se entretiene en más cosas, entonces vivirían más sanos porque estarían menos estresados. Yo creo que sería bueno eso. ¿Eh? Sería perfecto, la verdad. Bueno, y por ejemplo, desde su punto de vista, ¿qué estrategias se podrían crear o implementar para que esos jóvenes o los niños, por ejemplo, usted decía talleres, pero por ejemplo, ¿cómo sería un taller con los niños que vengan a la tierra y siembren? Hombre, yo creo que si los tiempos que los niños tienen de tiempo libre, o tiempo libre no, en excursiones, en paseos, en caminatas, en circos, en cine, en momentos culturales, todo eso, a la playa, teatro, todas esas cosas son importantes. Pero estamos olvidando casi la más importante. Porque tú, si un día no vas al circo y tienes una papa, no vas al circo, pero tienes para comer. Y si tenemos nada más que circo, playa, teatro, cine y tal y cual, sí, está bien, pero eso, si no eres un gran profesional, si la mejor parte de tu vida te la has pasado en esas cosas, cuando vas a llegar el momento que lo vas a necesitar, si no tienes una base, vas a tener que aprovechar mucho el tiempo. Y el tiempo no es el que tú quieras, el tiempo es el que tienes.
Entonces yo, desde aquí, invitaría a todos los profesores, a todos los maestros, a todos los cultos, los que saben mucho, los que entienden mucho, los que nos enseñan, los que nos mandan, que también se acuerden de la tierra y de que a los niños hay que también buscar un huequito de enseñarles de dónde venimos y a dónde vamos. Y que esas cosas hacen mucha falta. Se puede hacer, que lo puede hacer cualquier persona, porque yo soy un tronco y yo esas cosas las aprendí de mi familia. Yo no fui a la escuela, yo nunca fui a la escuela, mi niña. Yo nunca fui a la escuela, yo lo aprendí en la tierra. Entonces, oye, soy un tronco porque estos alumnos de hoy tienen una sabiduría enorme y una capacidad de aprender cualquier cosa, cualquier duda la consultan y se lo enseñan. Pero es que antes la gente no le preguntaras nada porque no te decía nadie nada. Tú no tenías que aprender, copiarte. Hay que ser un copión en la vida, de lo bueno. Hay que ser un copión. Y enseñarlos y motivarlos, que verá cuando los niños le cojan el cariño a la agricultura, a la tierra y a los animalitos. Y cuando digo los animalitos, no digo solo los perritos, sino la cabrita, la gallina, la vaca, la ovejita, lo que comen, que alguna vez se comen de lo que comemos nosotros. Cuando la gente aprendan a cuidar la tierra, a amarla, a cuidar los animalitos y a cuidarlos y a respetarlos, son mejores personas, van a entender mejor el mundo, van a vivir mejor y van a ser más felices. Que la gente no lo olvide. Yo no lo explico mejor porque yo no se explico lo mejor. Yo lo explico como yo lo he vivido y como yo lo sé. Me gustaría poderlo explicar de forma que pudiera convencer a todo el mundo. Pero no sé más. Es de la forma que yo lo veo y que yo lo entiendo y que yo lo vivo. No puedo decir más nada sobre esto porque me gustaría, pero no sé. No, está perfecto lo que ha dicho. Pues muchas gracias. Bueno, y ya para ir finalizando, que estamos hablando de tradiciones, de todo este conocimiento que hemos legado de los ancestros, de nuestros abuelos, padres, ¿qué cree usted que actualmente pone en riesgo todos esos conocimientos? ¿Qué factores ponen en riesgo para que eso no continúe? ¿Cuál es el riesgo que ahora podemos vivir para que eso no se pierda? Bueno, yo para mí, la base principal es que los padres tienen que enseñar a los hijos. Y a los hijos, enseñarlos, motivarlos, hacer troque con los hijos y no dárselo todo hecho. Darle, sí, todo lo que los hijos, dichoso aquel padre que le pueda dar a los hijos, todo lo que los hijos necesiten. Pero los hijos los tienen que enseñar a valorar, a apreciar lo que hay, a agradecer lo que les das, a saber cómo se hace, para que lo puedas agradecer y sepas cuidarlo y mimarlo. Porque si se lo das todo, le estás ayudando muy poco. Hay que enseñarlo, para que lo valoren y lo cuiden, lo respeten y lo transmitan. Porque los hijos de grande tienen lo que tú has criado de pequeño. Depende de cómo tú los has criado de pequeño, lo vas a tener de grande. Si tú eres un padre o una madre respetuosa, anhelosa, trabajadora, amable, humilde, tus hijos van a sacar algo de ti. Ya lo estás viendo, porque los seres humanos emiten a los demás. Y en la casa aprenden mucho, porque hay muchos padres que mandan los hijos al colegio a aprender. No, perdónenme. Los hijos se mandan al colegio a aprender la cultura, pero los principios, la educación, el cariño, el respeto, el acercamiento, la amabilidad, eso se enseña en casa. Que la gente, no me engañen, que ya tengo muchos años y yo he pasado por casi toda una vida. Y a mí lo único que me falta es tocarme la lotería y una cosa que no quiero decir, lo demás lo he pasado de casi todo de mí. Y cuanto más pasas en la vida, eres mejor persona, valoras más y tienes más ganas de vivir. Porque ellos superan montones de pruebas. Y hay un refrán que dice, cuanto más piedras te encuentres en tu camino,
más grande podrás construir tu castillo. Yo tengo un castillo grandísimo, ¿viste? Y la última pregunta ya, hablando de este patrimonio cultural de Ingenio, como qué propuestas podría plantear usted como sabio de la tierra para que todas estas tradiciones sigan vivas, que la gente las conozca, no solamente niños y jóvenes, sino también mayores que estamos tan desconectados de esta tradición, de este saber. ¿Qué podríamos hacer para...? Bueno, mira, está claro de que en la vida el ser humano es tan perfecto que puede aprender de casi todo. O yo diría todo. Todo lo aprendible, lo manejable, lo puede aprender el ser humano. Y hay muchas cosas que si se enseña desde pequeñito, cuando vas siendo grandito, lo vas aprendiendo, lo vas haciendo, te vas enganchando, te vas atrapando y lo vas a hacer, bueno, que ya llega un punto que si no lo haces no puedes vivir, porque me pasa a mí, porque a mí todo esto me sobra ya. Yo todo esto lo hago por cariño, no lo hago porque lo necesito. O sea, dicho en una palabra, a mí todo lo que esto poco que hago, no lo hago para comer, lo hago para yo vivir bien. Los padres de hoy le hemos dado tanto a los hijos que no queremos, a mí me lo han dicho muchos padres, que no quieren que sus hijos pasen lo que pasaron ellos. Hombre, claro que no, yo tampoco. Quiero que mis hijos tampoco pasen lo que yo pasé. Pero mis hijos saben hacer de todo. Bueno, vamos a ver, de todo lo relacionado con la agricultura, los animales y el campo. Mis hijos salen de trabajar casi todos los días y vienen a echarnos una manita aquí o a dar una huerta. Porque mis hijos, yo les pongo a mis hijos todo lo que ellos quieren. Porque así también los obligo a que ellos vengan. Ellos me dicen, sí, yo te lo cuido. Pero el día que tú no estás, yo te lo cuido, o mamá. Pero el día que tú estás, tienes que ir a verlo y echarles una manita. Si tú ya no puedes, no pasa nada. Pero el animalito es tuyo. Y yo el animalito quiero que esté bien. Si no está bien, al campo. Y entonces lo estás invitando a que ellos también sean responsables. Y también que le cojan el truquillo. Cuando ellos se enganchen, es que los carros, los coches o cualquier cosa, si tú no lo empujas, los milagros no existen. Los milagros es lo que nosotros hagamos bien o hagamos mal. De todas maneras, va a permanecer en el tiempo más o menos. Depende de lo que tú hagas y cómo lo hagas. Entonces, si tú pones aquí una piedrita y no la mueves, si no viene un temporal, no la va a mover. Si tú pones un animalito en una jaula, en un corral, en un establo, aunque el corral sea de oro, si no le ayuda como y lo cuida, no sirve de nada. Vale más que esté en un corral que puede vivir y que no les parte de nada. Y todas esas cosas son lo que enseñan a los niños y a las personas mayores. Entonces los padres de hoy no le enseñan a los hijos. Los amigos de los padres de hoy, los niños, es el menos tiempo posible con los abuelos, o algunos no, o con los padres. Porque hoy parece que los padres, a muchos de ellos, les molestan a los hijos. Los hijos aprenden de los padres y de los abuelitos. Aprenden. No tiene que estar todo el tiempo con los abuelos, no tiene que estar tiempo con los padres, sino hoy el niño decía el fútbol, que si la música, que si el ballet, que si el fútbol, que si tal. Los niños terminan locos, no quieren a nadie. Y están locos perdidos. Los niños hay que buscárselo un tiempo con los padres, con los abuelos, con los tíos, con las tareas, con todo. Antes, mi abuela, a mi madre, la cogía un ratito y la ponía a coser cositas de tal. ¿Qué madre puede ir a una niña a coser? Yo coso, pego un botón, pego una cremallera, le subo puesto un pantalón, le entro una camisa. Yo no tengo problema. Hago de todo. Mi mujer lo hace, maravilloso. Si lo hace ella, no lo hago yo. Yo le echo una manita en la comida. Pero hoy la mayoría de la gente, no tiene ningún plan B para muchas cosas. Yo en la mili, yo fui a África, bueno, la Marcha Verde del año 1975,
Como a mí no me gustaba, yo no bebía, yo no fumaba, yo allí no conocía a nadie. Los ratos libres, yo me entretenía a coser mi ropa y muchos compañeros me daban para que le arreglara la camisa, un rasgón, un botón, y luego cobraba un par de pesetillas a cada uno. Ya, yo tenía un montón de dinero en el cuartel. Ya yo practiqué la costura. ¿Eh? Y ya te digo que hoy la gente pierde muchísimo tiempo. Y yo digo que hay una edad para aprender, hay una edad para hacer las cosas. Y siempre no hay buen tiempo para aprender, porque siempre el tiempo no es el que tú quieres. Por eso tienes que aprovechar cada tiempo en su justa medida. En su justa medida nada más, para que te dé tiempo a hacer otras. Tus actividades, tu forma de tu vida, tus hobbies, tus cosas. Pero no puedes estar todo el día lo mismo. Hay que avanzar, porque las personas que están todo el día lo mismo no avanzan. Y así es la vida mía. Por eso todavía nos queda mucho que aprender. Pero mucho, mucho, mucho. Y esas son cosas que se enseñan en casa, dependiendo de los padres. Los padres son los que le tienen que inculcar esas ideas, esos mensajes, esas cosas tan especiales a los hijos. Y a la escuela se va a aprender culturalmente. Lo demás es tarea de los padres. Los padres que por favor, que no se me equivoquen y no se me descuide, que los padres tienen que ser padres siempre. Y los padres le hacen falta a los hijos siempre. Y los hijos a los padres hasta que se lleguen a volar. Pero los hijos, los padres a los hijos hacen falta siempre. Que no lo olviden. Y que se preparen los padres, si tienen que ser preparados para cualquier cosa que los hijos le pregunten, que nunca le echen un gato por una liebre. No, no, no. Hay que contestar a los hijos las respuestas de las preguntas que te hacen adecuadamente a la edad, al tamaño y a la pregunta. Y si no se sabe, el padre que se asesore, dile, mi hijo, mañana, pasado, después te la contesto. Que no le mete un gato por una liebre, que no le diga una cosa para salir que después no sea. Porque los niños no se pueden engañar. Porque si los engañas, los niños les estás haciendo mal. Porque el niño que diga una cosa y después tú no sabes cómo buscar una palabra media para no decir al niño que no es una mentira, pero que tampoco es la verdad. No, no. Con los niños no se puede jugar. Los niños hay que decir las cosas como son, con la edad que tienen, el tiempo y la respuesta tiene que ser más o menos, si exacta no, pero lo más aproximada posible.